Bueno, buen día. La idea de la clase de hoy es poder profundizar un poco más en ciertos temas. Los temas principales que vamos a ver hoy es una relación en las propiedades que contienen algunos labels o algunos controles que son de texto. Hay algo importante primordial que son los gestos. Vamos a pasar unos objetos de página a página y vamos a hacerlos globales. Es como la finalidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. Para eso, pues donde dejamos el proyecto como tal, de acuerdo a las tareas, trabajos que presentaron, entonces a la final es lo primordial, darnos cuenta de cómo es la funcionalidad con los objetos en toda la aplicación. Entonces para esto vamos a ir a nuestra página login y nos vamos a encontrar, como ya alguna vez se los había mencionado, en la parte de acá se encuentran las declaraciones de algunas variables, en este caso de algunos controles, como lo es el stack la Java, el entry, el checkbox, label, button, entre otras. Pero entonces también podemos crear variables globales, que en este caso vendría siendo como esta bool, que es respuesta. Entonces, esta normalmente se tiende a utilizar, la estamos utilizando acá, pero esto se le llama una variable global con respecto a la clase. Entonces resulta que si yo quisiera acceder directamente a esta como variable, se me sería complejo hacerlo desde otra página. En este caso, digamos que aquí en el constructor de mi página principal quisiera acceder a esta respuesta que está aquí, pero entonces no podría hacerlo, ya que si yo coloco por ejemplo la clase login y le digo punto, él no me muestra ninguna de las propiedades que yo necesito. Entonces en muchas ocasiones necesitamos variables que nunca se restablezcan. Como bien sabemos nosotros, al momento en que por ejemplo tenemos la página login, esta existe en nuestro dispositivo mientras esté presente. O aún digamos que en la pila mientras esté por detrás, pero que no se haya cerrado. Pero al momento en que se cierra o al momento en que se quita la página, llega a un punto donde todas las variables que están allí se restablecen. Entonces esto nos impide poder acceder y a veces se generan errores. Entonces en este caso podemos crear una variable global en toda la aplicación, no solo en la clase. Entonces para eso necesitamos irnos a app, ya que app nunca se cierra a menos de que usted cierre la aplicación. Pero en este caso, como no es una página, sino hereda o está en application, entonces de una u otra forma es necesario que cierre la aplicación para que ésta se restablezca. Entonces en este caso vamos a crear una variable en la cual la voy a hacer pública porque es necesario que otros puedan observarla. Hablando de otros es hablando de otra clase. Entonces creo una public, en este caso voy a crear un entero, un public int, y le voy a colocar número. Y le voy a agregar un valor, por ejemplo 10. Entonces esto que está aquí, si usted accede desde otro lado, probablemente no lo pueda observar hasta que no haga una instancia. Les pongo un ejemplo. Yo me encuentro aquí y le digo app y le digo punto y busco las propiedades que tiene y me menciona current y me menciona otra propiedad que no es la que yo tengo. Pero un ejemplo, si yo coloco por ejemplo app variable igual a new app y después cojo variable y le digo punto y cojo las propiedades e intento buscar, digamos que mi propiedad número tampoco me va a aparecer, ni siquiera aún con las instancias que yo necesito o que yo quiero. Pero entonces sí hay una forma de acceder a ellas y es con algo que se llama static, que ya lo hemos mencionado, por ejemplo acá en nuestro core, que todas las variables tienden a ser estáticas. Recuerden que cuando una clase es estática, obligatoriamente todas sus variables o propiedades deben ser estáticas. Entonces en este caso yo me voy por aquí, voy a parar un momento el proyecto, yo me voy para acá a app y en app yo coloco un public static in número. Entonces de esta forma yo ya puedo decir app.número y ya me aparece, ¿sí? Hablando o tratando con ello.
Esto es importante y es muy necesario que lo entendamos porque podemos crear variables globales que puede ser, por ejemplo, una sesión, la sesión de una persona. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de ello. Entonces digamos que yo necesito un objeto que contenga toda la información de un usuario. Entonces para eso lo que puedo hacer es aquí en mi carpeta de modelos voy a crear un nuevo archivo, le digo clase. Aquí como yo ya le dije clase, le voy a decir el nombre. En este caso voy a colocar usuario. Entonces él me crea usuario. Recuerden que el namespace para nuestro caso es importante borrarlo para que de pronto no tengan problemas de using. O si usted lo quiere dejar, obviamente luego importa la carpeta para poder ver el archivo. En este caso voy a crear un modelo o poder como parametrizar mi objeto usuario para que de esta forma pueda acceder a ello. Entonces entre este voy a hacerle ciertas propiedades. Entonces una de las propiedades que va a hacer, voy a crearle 4. Una propiedad puede ser nombre, el otro puede ser apellido, el otro puede ser usuario y el otro puede ser correo. Entonces este usuario se parece a mi clase, entonces coloquémosle mejor username. Eso, así. Y todos los que están aquí, en mi caso, van a ser strings. Entonces este va a ser string, va a ser string, va a ser string. Entonces para este caso no voy a buscar que sean estáticas, sino que como voy a instanciar mi objeto, entonces no las necesito. Necesito que en este caso, por ejemplo, usuario puedan ser varios. O sea, yo puedo crear n usuarios y para yo crear n usuarios, pues necesito instanciar n usuarios. Si yo las coloco como estáticas, hago referencia a que puedo acceder a ella, pero no sabría cuál de los n usuarios estaría accediendo. Entonces sería un problema o un inconveniente para nosotros. Entonces en este caso lo voy a hacer sin estáticos. Entonces, por ejemplo, voy a ir a mi clase app y voy a utilizarla. Entonces coloco usuario acá arriba, usuario, y de allí coloco sesión, que vendría siendo mi objeto. Y acá una buena práctica y como tiene que hacerse es que lo declaro arriba y lo instancio abajo. Entonces en este momento ya tengo un objeto llamado usuario. Ese objeto que está en este momento en app es un objeto que está vacío. Está inicializado, pero ninguna de sus propiedades tiene un valor. Probablemente tiene el default. ¿Y el default cuál es? Vacío. Entonces en este momento no está lleno. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros buscamos o lo que vamos a hacer más adelante es intentar guardar como en un TXT, digámoslo así, pero en realidad es un punto JSON, guardarlo dentro del dispositivo para que al momento en que inicie la aplicación se pueda coger ese JSON y al momento de cogerlo poderlo meter dentro de esta variable usuario y así poder saber si inició sesión o si no inició sesión, si ya la tenía activa o si hay que volver a activársela. Entonces en este caso vamos a hacer localmente como si el usuario ya existiera o como si el usuario ya estuviera como dentro de nuestra aplicación. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es agregarle los parámetros. Entonces le agrego acá los parámetros. Entonces arrancamos con el nombre. En este caso lo voy a colocar Ronnie. De ahí bajamos, colocamos el apellido. Y colocamos el correo y finalmente colocamos el username. Listo. Entonces aquí en este momento tengo un dato quemado obviamente, pero es como si tuviera una sesión ya iniciada. Entonces al momento en que este objeto ya está iniciado significa que ya puedo acceder a estos parámetros que están aquí. Pero resulta que en este caso tengo que colocar el public static en mi objeto.
porque es mi objeto sesión y quiero acceder desde cualquier lugar a él sin tener ningún inconveniente. Te resulta que esto se le llama una variable global en toda la aplicación. Entonces para eso, por ejemplo, aquí iniciamos en login, recuerda que nos vamos a login, y finalmente por acá nosotros tenemos un envío y lo hacemos entre páginas y le decimos navigation.pushAsync y vamos a página principal. Entonces aquí en página principal no hay nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar obviamente la estructura que siempre estamos manejando, que es esta que está aquí. Entonces es necesario poderla tener. Tenemos aquí en página principal. Obviamente necesitamos crear los métodos. En este caso, el primer método, crear vista. Posteriormente, los otros dos métodos. Entonces copiamos, pegamos, agregar vista y agregar eventos. Entonces en este caso voy a crear un label que va a decir nombre usuario, se va a llamar mi label. Y obviamente lo voy aquí a declarar. Y en esa declaración vamos a ver sus propiedades. Entre eso tiene una propiedad text. Pero entonces resulta que yo ya conozco el nombre del usuario que ingresó, porque eso fue lo que hicimos en app. Entonces yo ya sé que hay una variable de sesión, en este caso iniciada, por lo cual acá lo que yo hago es llamar app. Y él tiene que tener mi sesión. Y quiero mostrar el nombre de esta persona. Entonces en este caso tendría que visualizarse el nombre que vendría siendo Ronnie Sebastián. Entonces acá yo quiero concatenarle o quiero agregarle como tal el apellido. Entonces nosotros conocemos muchas formas de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de la manera tradicional. Entonces en esto vamos a concatenarle un espacio y luego app, porque también conocemos el apellido y lo colocamos de esta manera. Entonces finalmente ahí estoy no yendo a algo quemados, sino que estoy viendo mi variable de sesión. Obviamente mi variable de sesión sí está quemada en este ejemplo, pero pues la idea es que esto se vuelva dinámico a medida del tiempo. Pero es para que vean cómo manipular desde como de nuestro root o nuestra aplicación un objeto para diferentes lugares. Esto también se puede hacer creando controles o creando estructuras que necesitemos que estén o que solicitemos desde cualquier página. Pero la idea es que sea lo necesario y no recarguen el app, porque al momento de iniciar va a sentirse muy pesado. Entonces es uno de los problemas más grandes que tenemos. Entonces aquí en la principal como tal ya se tendría que ver el texto dentro del label. Entonces para esto voy aquí donde dice agregar vistas. No olvidemos que hay lo importante llamado content y eso es igual a cualquier vista. Entonces sea un stack layout, sea un relative o esto se considera como una vista. Entonces si usted lo ve aquí, simplemente lo agregué y él me lo aceptó. No es la manera correcta, pero manera de ejemplo para visualizarlo es perfecto. Entonces así se manipularía. Esa sería una de las opciones para manipular los objetos. Pero también existe otra. Resulta que en nuestro app, acá, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos coger esta sesión y al coger esta sesión hacer una navegación. Entonces entre esto yo voy a pasar a mi login, voy a pasarle sesión, pero él me va a generar un error. Y él me va a decir no contiene un constructor que tome un argumento. Significa que el constructor de mi login no tiene argumentos para recibir. Entonces yo me voy para allá y yo le coloco, pues coloquémosle un argumento. Entonces yo le coloco un entero y le digo variable. Y me voy, yo digo, pues ya está solucionado. Pero aquí no lo está porque efectivamente ya recibe un parámetro, pero no recibe ese tipo. ¿Qué tipo? Mi tipo usuario, que fue el que yo creé. Sino que ese login o ese constructor me está pidiendo un entero. Entonces yo no necesito mandarle un entero, yo necesito mandarle un tipo usuario y acá le coloco, por ejemplo, my user. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Que ya me va a permitir enviar el objeto.
Entonces este objeto lo metí dentro del constructor de login. Significa que esta sesión, o sea, todo esto que está aquí, es este mismo que está aquí. No tiene el mismo nombre, ¿por qué? Porque este es el nombre real, este que está aquí, sesión. Pero al pasarlo por acá, yo le coloqué, haga de cuenta que es un alias. Y es lo mismo y contiene lo mismo, pero con un nombre diferente. Entonces yo acá lo tengo y yo digo, ah, perfecto, ya tengo un objeto usuario. Entonces ese objeto usuario quiero mandarlo a página principal. Entonces, ¿qué me toca hacer? Que como esta variable que está aquí es local, o sea, solo lo reconocen ellos, por lo cual si yo coloco aquí mi user, él no va a existir, no lo conoce porque está fuera de ello. Entonces tenemos dos maneras de manipularlo. La primera manera de manipularlo es colocar acá un public, por ejemplo, o como nos vamos a mover ahí nomás en la clase, puede ser simplemente usuario, que es mi tipo, y le coloco my user global y punto y coma. Luego cojo ese my user global y le digo que es igual a mi user. Entonces acá adentro sí lo reconoce obviamente porque es local y este es global. Entonces el que voy a usar para enviar o para que lo reconozcan aquí es esa variable. Entonces me voy a donde está la navegación y lo coloco acá. Entonces ya va a ser reconocido, pero mi página principal va a sacarme el mismo problema que vimos con login. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Coger aquí y decirle lo mismo. Usuario, mi user second. Hablando de que es la segunda o digamos la segunda forma en que estoy utilizándolo. Entonces, si me voy a login, aquí él ya me reconoce mi global, ya lo puedo enviar a página principal y finalmente aquí está. Cuando ya lo tengo acá, pues necesito mostrarlo aquí, pero como les expliqué en la anterior, pues obviamente acá no lo va a reconocer. Entonces, ¿qué nos toca hacer? La otra forma que también puede interactuar aquí es mandar este parámetro dentro de mi crear vista. Entonces, cuando lo envío, él me va a decir, mira, es que crear vistas no tiene un parámetro que recibo. Entonces usted le dice, ah, perfecto. Entonces yo voy a recibir mi user, mi último usuario. Entonces my user last, listo. Entonces tenemos este que está aquí y finalmente ya lo puedo manipular, por lo cual acá voy a concatenarle espacio y le concateno con ese my user punto y mire que aparecen mis propiedades. Le digo correo. Entonces ahí logramos manipular y navegar entre diferentes páginas, iniciando desde app, desde un public static, público global, hasta una variable local entre clases o entre páginas. Entonces al fin llegamos a esto último. Eso es una de las cosas primordiales que se debe tener en cuenta para el uso de los objetos que necesitamos manejar, tanto en C# como en Xamarin, como en diferentes herramientas que maneje un modelo vista controlador. Entonces para esto vamos a ir a la segunda parte importante, que son los gestos, antes de pronto darle play. Entonces los gestos se definen o se ven como la forma en que tú le das a un objeto o a un control un evento que se necesite o que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo en página principal yo creo un botón o creo un botón que se llama click, resulta que este botón al momento en que yo lo instancio, digo new button, no le voy a colocar nada por ahora, y resulta que cuando yo le digo botón click punto, él tiene un evento que está acá. Entonces recuerden cómo yo considero que esto es un evento, porque al momento en que le doy en su punto, usted se da cuenta que nuestra llave nos muestra las propiedades, pero también acá hay como una especie de raya donde dice mostrar los eventos. Entonces cuando usted le da allí, él le muestra todos los eventos que tiene. Entre ese
él tiene un evento ya como por defecto o es parte de él que se llama click. Y para activarlo obviamente es más igual como ya lo hemos visto. Y finalmente eliminamos esta línea porque es un error que nosotros causamos con intención. Entonces aquí ya se crea el evento. Pero resulta que hay objetos que no lo tienen. Les pongo un ejemplo. Un objeto imagen, donde yo coloco imagen. Obviamente instancio mi imagen. Y entonces acá, si yo le digo debajo de este punto y veo sus eventos, él no tiene ningún evento que sea relacionado con el clic. Tiene varios eventos de cuando ejecuta diferentes acciones, pero no tiene un clic, no tiene el que nosotros necesitamos. Que en este caso el clic se le deriva a los botones, pero a los objetos se les deriva como tap. En un dispositivo se deriva el gesto que usted hace cuando golpea el celular con su pulgar o con cualquiera de sus dedos, con la huella de cada uno, se le llama tap. Entonces, al tener ese tap, nosotros necesitamos agregárselo a esta imagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos toca crear el gesto. Entonces, para eso hay un tipo llamado tap gesture, que vendría siendo este. Y usted le coloca el nombre que quiera a su evento. En este caso, tap imagen. Y obviamente, como todo objeto, se tiene que instanciar. Entonces usted le da aquí igual a new tap gesture. Ahí se instanció. Entonces vamos a borrar el tema del botón un momento, que era manera de mostrarles el ejemplo. Y vamos a dejar la imagen y lo vamos a hacer de manera correcta. Entonces aquí yo declaro mi tap, borro este evento que es el del clic. Y acá donde dice agregar eventos, entonces yo le agrego el evento al tap. Entonces yo le digo punto y si usted le da en el rayo y usted busca ahí una propiedad llamada tapped. Usted le da allí, igual, le da más igual, tap tap. Y él le genera tal cual como el clic. Entonces cuando él lo genera ya está el evento o lo que usted va a hacer en esta parte del código. Pero entonces acá no sabemos a qué ejecutarle ese evento. Obviamente sabemos que está en un gesto, sabemos que creamos el gesto, sabemos que le agregamos la acción al gesto, pero no le agregamos ese gesto a nuestro objeto. Entonces necesitamos agregárselo. Entonces yo coloco el nombre de mi objeto, imagen, le digo .gesture y este tiene una propiedad llamada add para agregar. Y acá adentro mando mi tap imagen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a mi control o a mi imagen como tal que tiene un gesto y que se lo voy a agregar. ¿Y qué gesto? Tap imagen. Y cuando se lo agrego, ¿qué tiene ese tap imagen? Tiene un evento. ¿Y qué hace el evento? Por ahora nada, pero podemos hacer que haga diferentes cosas. Entonces, a manera de ejemplo, lo que vamos a hacer es, para que logren notarlo o noten su función, vamos a eliminar la imagen. Vamos a cambiar, en vez de tap imagen, para que vean que se puede con otro control, vamos a colocar tap label, lo cambiamos acá, es igual, se crea el gesto. Aquí ya como no está la imagen, colocamos nuestro label, que es nombre usuario, y colocamos nuestro tab, que es tab label. Y acá le agregamos el evento a tab label. Entonces lo que podemos hacer si queremos es borrar ese evento y volverlo a crear para que se cree con el nombre por default. Le damos aquí, borramos y borramos este también. Listo. Entonces aquí ya tiene el gesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver esto a sync y voy a ejecutar una wait y le voy a decir display alert, le coloco notificación, le coloco mi texto y le coloco aceptar y ya, para poder ver pues qué va a pasar o qué va a ocurrir con un gesto y que funciona tal cual. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es compilarlo
ver cómo funciona y ver si todo está real. Pero entonces voy a poner un breakpoint o un breakpoint para hacer como una observación un poco más cercana de lo que contiene este objeto. Entonces quiero que vea cómo va la funcionalidad. Entonces en este caso vamos a ejecutarlo para que podamos ver al momento en que él llega acá al main page qué es lo que pasa. Miren que él se va a ejecutar al momento en que la aplicación vaya a funcionar. Entonces vamos a ver aquí la app. Vamos a colocarlo aquí para que usted vea en sincronía cómo se ejecuta. Entonces acá no ha mostrado nada. Y antes de mostrar algo o cualquier información, el primero entra. ¿Sí ve? Aquí se pinta en amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya creó el objeto sesión. Entonces, si usted observa el objeto sesión, le dan la flecha, usted ve las propiedades. Y esas propiedades que usted observa o que usted ve acá son propiedades para observar los datos o los valores que se tienen. Entonces, en este caso usted dice, listo, perfecto. Significa que ese objeto tiene algo importante o ese objeto tiene un objeto que es necesario. Entonces, ese objeto que es necesario es lo que va a llegar a nuestra próxima página que va a ser login. Entonces, en este caso me voy a ir a login y como lo primero que se ejecuta es mi constructor, voy a hacer un breakpoint en el constructor. Y lo que hago es, como estoy acá, le voy a dar en continuar y él va a parar en el próximo breakpoint. Entonces, en este caso, él paró en el login, que fue a donde lo envió la app. Él lo envió al login. Llega aquí al login y si vemos el user, usted se da cuenta que es el mismo objeto. Tiene la misma información. Entonces lo introduzco dentro de mi objeto global y lo que voy a hacer es quitar el breakpoint y me voy a ir acá y voy a colocar el breakpoint acá. Significa que este que está aquí se va a ejecutar cuando yo le dé clic al botón iniciar. Entonces en este caso voy a darle continuar, por lo cual no va a saltar directamente al breakpoint, sino que ya me va a mandar login, porque esto se va a ejecutar cuando yo le dé clic. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer simplemente es darle un clic. Y si usted ve, me saca de la aplicación y me muestra otra vez acá. Y vamos a ver mi objeto global. Si usted le da acá, se da cuenta que es la misma información. Y esto lo que hace es hacer navegarlo hacia algo que se llama página principal. Cuando usted se va a página principal, coloca igualmente un breakpoint en su constructor, que es el primero en ejecutarse. Y usted llega acá y le dice continuar. Cuando le da a continuar, viene a página principal y el objeto que lo llamamos second tiene la misma información. Lo estoy pasando de página en página. De allí, ¿qué estoy haciendo? Que lo estoy mandando por mi crear vista. Significa que cuando yo le dé acá y le dé continuar, él me llega aquí. Entonces voy a ver mi user last y me doy cuenta que es exactamente el mismo. Y allí ya puedo tener la funcionalidad. Entonces quitamos el breakpoint y le damos continuar. Y si usted ve acá dice Ronnie Rodríguez Guzmán r@r.com. Lo que yo estoy haciendo es concatenando esto que está aquí. Concatené el nombre que vendría siendo Ronnie Sebastián con el apellido que vendría siendo Guzmán con mi correo electrónico que vendría siendo r@r.com. Todo es lo mismo, es el mismo objeto, solo que de la misma o de diferente manera que lo estoy pasando de uno a otro lado. Finalmente vimos el tema cuando le vamos a dar tap. Significa que si yo le doy tap aquí, me tiene que aparecer una alerta que dice bienvenido. Y es eso lo que está mostrando acá. Ahora quiero que vean algo que es importante. Cuando usted le da clic acá, voy a hacer un breakpoint acá y le voy a dar clic. Este es mi evento tab. Yo le doy clic, él llega hasta acá. Resulta que este objeto que está aquí es un sender y está diciendo que es un objeto. Cuando es de tipo object, usted se da cuenta de que puede ser cualquier objeto. En este caso sabemos cuál es el objeto. ¿Por qué? Porque sabemos que se lo estamos asignando a un label. Significa que este sender viene siendo un label. Y cuando usted lo abre, usted ve todas las propiedades que tiene el label. Y mire que en su propiedad text tiene un Ronnie Sebastián Guzmán r@r.com, que es la información que yo le estoy pasando por acá.
Entonces es importante que lo tengamos presente por si nosotros queremos utilizar esa información para mostrar algo en la alerta. ¿Listo? Entonces esa es la finalidad o lo que necesitamos ver con respecto a cada uno de estos aspectos. Entonces es importante que lo tenga presente porque en la actividad que usted va a realizar ahorita enseguida, lo que usted va a hacer es poder mostrarle al usuario por medio de un objeto diferente, obviamente sesión. Yo se lo voy a colocar en el PDF, que al momento en que usted realice un clic en la página principal en el label, va a hacer un cálculo matemático fácil y usted lo va a mostrar en la alerta de la misma manera en como usted pasa el objeto. Esa va a ser la actividad, ¿listo? Entonces finalizamos la clase y espero pues sea de su agrado.